Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Los saludo a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, me pongo en tus manos y te pido que me des sabiduría para poder entender la palabra y poderme explicar con mis hermanos. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Ahora les voy a pedir que abran de favor del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 39. Nos acercamos a la semana de la Pasión, la semana donde el Señor Jesucristo entra en Jerusalén, primeramente para ser glorificado, o más bien para ser alabado como un rey, y después para ser crucificado. Es por eso que este día vamos a hablar del tema llevando la cruz. Dice el Señor Jesús: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Esto nos ordena de tomar nuestra cruz, no hacer nuestra cruz. Dios no nos está pidiendo que hagamos nuestra cruz, nada más nos está pidiendo que tomemos nuestra cruz. Claro, aquí nos está hablando de una manera metafórica, por lo cual nosotros tenemos que entender. Y vemos aquí también que no dice nada de dejar nuestra cruz, de dejarla ahí abandonada. Tomar la cruz es sufrir las tribulaciones y las ofensas, compartir con Jesucristo, con el Señor, lo que le hicieron aquí en la tierra. Por eso dice el Señor que el que no toma la cruz y le sigue no es digno de ser su discípulo. El ser cristiano no nada más es ir a la iglesia, es portarse bien, es cumplir con los compromisos eclesiásticos. No, el tomar la cruz es cuando uno recibe a Jesucristo, hace uno un compromiso con Él de por vida, de llevar esa cruz que es, metafóricamente, como dije, aceptando lo que Dios ponga en nuestro camino. Dice aquí que esta carga es como la de un pájaro, es ligera, o como las velas de un barco que va a su destino con un gusto o feliz. ¿Por qué? Porque le ha encargado el Señor acompañarle y llevar la cruz. Esta figura requiere un cuadro imaginativo de Jesús llevando la cruz, nosotros nos convirtiéndonos en ayudantes suyos, así como Simón de Cirene. Ustedes recuerdan que cuando Jesucristo llevaba la cruz, él iba pues ya muy cansado, ya no podía con la cruz, y de repente los soldados tuvieron un poco de compasión, y a uno que vieron ahí, un hombre fuerte, lo llamaron y le dijeron: a ver tú, ayúdale a cargarla, y él la ayudó a cargar. Asimismo, nos está diciendo el Señor que le ayudemos a cargar la cruz. Esto es una figura, no es una figura teatral, sino más bien es una cosa real. Por lo tanto, nosotros vamos a examinar tres cosas que nos muestra sobre llevar la cruz. Y la primera: ¿cuál es mi cruz personal? En el capítulo 24, el capítulo 10, nos dice: no he venido a traer la paz, sino la guerra. En una casa estarán unidos el padre, la madre, la nuera, y por causa de mí no estarán en discordia. Y esta es una gran verdad. Jesucristo vino a traer la guerra para que después pudiéramos tener la paz. ¿Y por qué íbamos a tener la guerra? Porque nadie o no todos aceptan a Jesucristo, no todos creen en su doctrina, no todos le reciben y le aceptan, inclusive algunos le niegan. Aquí nos dice también que el que no toma su cruz se expone a problemas y a cosas tremendas y difíciles que van a venir en su vida, y que se va a arrepentir amargamente de no haber tomado esa cruz. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos lo que el Señor nos está indicando en su palabra. Y si tomamos su cruz,
puede que suframos diversas dificultades, enfermedades, problemas, que tengamos muchas cosas y que suframos mucho, que llegue un momento que digamos, ¿por qué tomé la cruz? Pero realmente si viésemos lo que nos espera después del sufrimiento, como dicen, después de la tormenta, viene la paz. Entonces es verdaderamente un honor tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí también otra cosa importante. Ciertamente esto significa una consagración de todos nosotros. Tenemos que ponernos a la orden de Jesús. Tenemos que obedecer el llamado que el Señor nos hace, el cual nos honra. Decía el gran predicador Martin Luther King que cualquiera puede ser grande. No necesita un título, no necesita ser muy estudioso o todo para servir al Señor. Si realmente de corazón queremos servir a Dios, lo podemos servir en cualquier situación de nuestra vida. Lo segundo que nos dice que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer con nuestra cruz? Lo que tenemos que hacer es tomarla liberalmente, no escoger una cruz, la que menos pese o los menos que tenga muchos problemas. Muchos hermanos quieren ser cristianos y no tener ningún problema. Quieren vivir una vida de gozo, nada más ir a la iglesia y si me va bien, pues sigo con el Señor, si no, pues me retiro. Ellos quieren que todo sea amor y paz. Pero la verdad, por eso dice el Señor, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Inclusive lo vemos en las iglesias. Hay dificultades a veces entre los hermanos, hay hermanos que le tienen envidia a otros, hay hermanos que meten la división en la iglesia, hay hermanos que no dejan crecer la obra. Entonces todos estos problemas tenemos que enfrentarla, ya sea como yo como un pastor o ustedes como gente que se congrega en la iglesia. Es importante entonces aceptar y la cruz del Señor. No necesitamos escoger la cruz y decir, vamos a ver cuál pesa menos, el cual tiene menos problemas. No, debemos de tomar la cruz que el Señor haya decidido que tomemos. A veces vemos problemas tremendos y difíciles cuando la gente muere. Tenemos el ejemplo de una familia que vivía muy feliz y tenía 2 hijitas, el papá y la mamá, y vivían muy contentos. Pero un día la niña se extravió, la anduvieron buscando por todos lados porque fue con la mamá de compras a un supermercado, pero ahí en el supermercado en un descuidito se perdió la niña. Ya no la pudieron hallar y la buscaron durante mucho tiempo. Pasando el tiempo, la mamá se quejaba, inclusive renegaba de Dios y hasta aventó la Biblia y la quemó y dijo, ya no voy a creer en ti, ¿por qué permitiste llevarte a mi hija? Y entonces pasaron los años y ella no se consolaba, seguía sufriendo y sufriendo. Y un día fue a la iglesia porque sentía mucho sufrimiento y fue y se hincó y empezó a orar y le decía a Dios, ¿por qué hiciste esto con mi hija? ¿Por qué me la quitaste? ¿Qué daño hacía ella? Era una criaturita. Y entonces de repente sintió una caricia en su mejilla y un beso en su frente. Entonces levantó su cara y vio la cruz de Cristo. Y esto le enseñó a ella que si Dios se la había llevado para que estuviera en un lugar mejor. Algo malo iba a pasar en adelante y por eso se la había llevado. Muchas veces no comprendemos lo que el Señor tiene para nosotros y tomamos la decisión nosotros o nos quejamos o no queremos cargar nuestra cruz. Esta cruz le tocó a esta mujer. A nosotros puede tomar muchas cosas, muchos problemas, como ahorita en la pandemia. Cuánta gente ha perdido a seres queridos, pero esa era su cruz, esa era la cruz que tenían que cargar, pero ellos no lo sabían. Muchos han resistido, muchos aún no siendo creyentes han resistido y han vuelto a su vida, pero hay otros que no, siguen sufriendo y maldiciendo a Dios, enojados con Él y negándolo. ¿Por qué?
Porque no aceptan la voluntad de Dios. Dios sabe por qué lo hace. Nosotros no debemos de murmurar, ni tampoco murmurar, y menos de la cruz que se nos ha asignado. Si nos asignó este problema, esta dificultad, esta enfermedad, también a veces nos quejamos de las enfermedades. ¿Por qué me tocó esta enfermedad? Hay personas que nacen ciegas, hay personas que nacen que no pueden caminar, hay personas que nacen con cáncer, y muchas se salvan, muchas se mueren, y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque así lo había decidido el Señor desde la eternidad, y es por eso que nosotros tenemos que cargar, no hacer nuestra cruz a nuestro modo. No, yo hago mi cruz, eso quiere decir que yo voy a manejar mi destino y que yo voy a hacer las cosas como yo quiero, sino que yo voy a aceptar la voluntad de Dios, sea esta cual sea. Hay que ser valiente y hacer frente. Después de todo, es una cruz de madera. Es posible de soportar. No solo se nos pide llevarle en un pequeño trecho, porque solamente es un pequeño trecho a comparación de cómo la llevó Cristo. Cristo la llevó aproximadamente unos 3 kilómetros. Caminó desde Jerusalén hasta el Gólgota. Y Él no se quejó, no dijo nada. Él obedeció lo que su Padre le había mandado. Y vemos esto, que es importante que nos demos cuenta que el Señor nos ama. Se cuenta también que Juan E. Mackay pasó 4 días en compañía de don Miguel Unamuno. Estos 2 hombres son muy conocidos en Italia. Y una mañana se levantó muy temprano don Miguel y vio una maqueta, un busto que le habían hecho. Y entonces él se acercó y puso una cruz en el pecho del busto. Y cuando vino Juan A. Mackay le dijo, ¿qué pasa, señor don Miguel? ¿Por qué hace usted estas cosas? ¿No piensa usted que los anticlericales de España van a decir que usted es un beato con esa cruz ahí? Y le contestó don Miguel, dice, no es una cruz colgada en mi cuello, es una cruz en el corazón. Por eso, y así debemos nosotros traer esa cruz en el corazón. Decida lo que decide el Señor, nosotros siempre tenemos que obedecer su mandato. ¿Es necesario llevar la cruz? Viene la tercera pregunta. Claro que sí. No se puede ser discípulo de Cristo sin llevar la cruz. Muchos hombres mejores han llevado la cruz, han sufrido, pero no le hagan como los de Iztapalapa o como los de Tasco, que se flagelan y que cargan una cruz y la llevan por mucho tiempo, y algunos en Iztapalapa hasta son crucificados con una imitación burda de lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los que conocemos la palabra no nos gusta esto. ¿Por qué? Porque el único que padeció y murió por nosotros es Cristo. Nadie puede imitarlo, ni cargando la cruz, esa cruz de madera que cargan y que se flagelan. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de hacer nada de esto. Cristo llevó la cruz por amor, porque nos ama, porque nos quiere, porque no quería que pasáramos ni siquiera ninguna penuria después de morir. Porque si nosotros morimos sin conocer a Cristo, vamos a ir al infierno. Y Cristo bajó a las profundidades del infierno para que nosotros al morir fuésemos al cielo con Él. Es por eso que nosotros debemos estar agradecidos y obedecer a nuestro Cristo al llevar nuestra cruz. Es necesario que llevemos nuestra cruz. Cristo la llevó por amor, y nosotros imitando a nuestro Maestro, también tenemos que llevar nuestra cruz. La gloria será tu recompensa. Sin la cruz no hay corona. Muchos quieren ir al cielo, muchos quieren estar allá con el Señor, pero antes de ir al cielo hay que pasar por muchas tribulaciones, hay que cumplir con el Señor, hay que cumplir, estar a su lado siempre en los servicios. Ahora que estamos trabajando por este medio, cualquier otro
tipo de comunicación, nos es más difícil, pero nos hemos acomodado. ¿Por qué? Porque no queremos apartarnos del Señor. Otros ni siquiera se acuerdan del Señor, solo cuando tienen problemas, enfermedades o que les ha pasado algo, entonces sí se acuerdan de Él y entonces sí claman a Él. Pero nosotros, enfermos o sanos, siempre tenemos que seguir a nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos la cruz de Cristo como el Señor Unamuno aquí en nuestro corazón. Así es que hay que darle gloria a Dios y hay que seguir a Jesús, aunque nuestra cruz sea la más pesada. Hay una ilustración, hermanos, de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, el gran conquistador, conquistó muchas partes, pero llegó a un país donde había nevado mucho y llegaron a un paso donde no podían pasar porque estaba un bloque de nieve tremendo. Entonces los soldados dijeron, no, pues no podemos pasar, no podemos hacer nada. Sin embargo, Alejandro el Grande, ¿qué fue lo que hizo? Se bajó de su caballo, sacó su hacha y empezó a partir el hielo. Era un bloque tremendo. Al verlo sus capitanes, sus generales, los soldados, se avergonzaron y empezaron todos a romper el bloque hasta que pasaron. Así, todos los hombres deberían de seguir a Cristo. Así, deberíamos de servir a nuestro Salvador. El camino de la cruz es difícil. Él lo atravesó delante de nosotros y tomó lo más amargo de la hiel. Cuando en la ocasión se presentó, pues no nos ha dejado el ejemplo desde sus sufrimientos. Al fin y al cabo debemos de seguir nosotros. Si de veras nos decimos cristianos, debemos de seguir sus pisadas. En conclusión, mi amado hermano, si tú verdaderamente amas a Cristo, toma la cruz. Es pesada sobre nuestra espalda, pero es ligera comparada con la que Cristo llevó. Cualquiera que sea la senda que tengamos que transitar, recuerda que Cristo está ahí y que está Él con el mayor gozo para cualquier criatura que ame a Dios como Él amó a su Padre y nos amó a nosotros. Así nosotros debemos de llevar nuestra cruz, y cuando nos enfermemos, cuando tengamos cualquier problema, no maldigamos, no reneguemos, no digamos que Dios nos abandonó, sino digamos, gracias Señor. Gracias, Padre, no me importa cargar esta cruz, porque sé que tú llevaste la cruz y nunca te quejaste. Así nosotros, amados hermanos, no debemos de quejarnos. Y si nos pregunta el Señor, digámosle con voz firme. Si nos pregunta cómo llevamos nuestra cruz, nosotros contestémoslo llenos de humildad. Sí, Señor, la llevo. Sí, Señor, a medidas la llevo, mi Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Vagaba en triste soledad y nadie me buscó. Mi carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal, entonces le oí así decir. Y nadie me tocó. Mi carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataba mal, entonces le oí así decir. Camino del Calvario, mi pie por fin sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue peregrino
sendas por andar, mi fama y mi fortuna por ti yo abandoné. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti yo abandoné, mis manos enclavadas en tu intacta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por el penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué sus sendas por andar, mi fama y mi fortuna por ti yo abandoné. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti yo abandoné, mis manos enclavadas en cuenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Tu cruz levanta y ven en pos